Hola, quería hablarte de la luna nueva en Acuario y proponerte meditar sobre esta luna porque vamos a ver que hay referentes muy particulares en cuanto a la tarea de aquí en más durante este 2022. De hecho, es la luna, la segunda luna de este año que inicia el año del tigre, el año del tigre de agua, un año Yan, que nos habla de la energía del agua como una energía que evoca la prosperidad, también evoca la emocionalidad y como imperativo la búsqueda de la claridad y de la transparencia. Es una energía con mucha fuerza, con mucha vitalidad, por lo cual es importante desde lo meditativo entregarse, rendirse a esa energía como quien se abre a flotar y no va a nadar en el sentido opuesto a la corriente de un río con mucha vitalidad, muy vigoroso. Vamos a meditar sobre lo que puede significarnos a nosotros este desafío de recorrer un año con mucha energía vital. Y quería comenzar mostrándoles en esto de entender la sincronicidad que nos lleva a focalizar nuestra atención como meditadores, como observadores de este presente. Este cuadrado mágico chino que es denominado el cuadrado Loyu, un cuadrado de 9 números que se va moviendo durante cada año, va cambiando su orden y que cada 9 años vuelve a su configuración original. Este es el caso, el cuadrado Loyu de este año vuelve a ser el cuadrado Loyu original, que si te interesa investigarlo es mencionado y de alguna manera sirve como medio para entender el libro de las mutaciones, el I Ching, con toda su dinámica de trigramas, hexagramas y sus 64 hexagramas. Se da también una coincidencia muy significativa en relación con la astrología de la que generalmente nosotros hablamos, y es que en el número 8 se encuentra el Tai Sui, que es nada menos que Júpiter, denominado el Gran Duque. De alguna manera, un arquetipo de gran poder que viene acompañado de bendiciones, pero también de muchos desafíos. Y nos pide que nos conectemos con él desde lo más genuino y puro de nosotros mismos, precisamente para que esta fuerza nos acompañe en la realización de los procesos, y una de las claves que nos da es que nos entreguemos, que nos rindamos a esa energía, sin resistir, algo así como el Wu Wei, dejar que ocurra. Una sola referencia más: el recorrido de estos números cuando van cambiando, que se los llama estrellas voladoras, siguen un patrón que, si miramos en esa línea punteada que aparece, diseña un gráfico simétrico, una configuración simétrica que es denominada el sello Atlante. Una configuración que es desde los tiempos inmemoriales un sello que aparece en diferentes culturas en nuestro planeta, también dándonos una pauta de que estos conocimientos,
esta sabiduría permanece a través del tiempo queriéndonos mostrar algo. Y tiene que ver con la dinámica y el movimiento del cielo. No hay una separación entre el cielo y la tierra. Ese movimiento en diferentes proporciones fractales también nos representa a nosotros y nuestra propia manera de relacionarnos con la energía y con los diferentes cuerpos que conviven en nosotros, tanto en lo físico, en lo emocional, en lo energético y en los planos de conciencia. Luego de esta referencia, por supuesto, mirar la carta de ese día, en este caso fechada en Argentina, donde es muy llamativo que la mayoría de los planetas se encuentran focalizados en los signos transpersonales. Estamos hablando de Capricornio, de Acuario y de Piscis. Sabemos que hay 4 cuadrantes y esos 3 signos nos hablan de un recorrido de evolución, una espiral de evolución que se inicia en Aries y que se completa en Piscis. En esos 3 signos encontramos además conjunciones muy significativas. Si empezamos por Capricornio, estamos hablando de Marte y Venus, nada menos y nada más que los planetas que representan lo masculino y lo femenino respectivamente. Se suele hablar de Marte y Venus como los amantes, y si lo referimos a las claves de la cultura china, aparece seguramente el Tao, el Tai Chi, como una clara representación de el eterno fluir de energías, y estamos hablando en particular de este movimiento entre la energía Yin y la energía Yang. Vamos a ver qué puede querer decirnos particularmente en este caso Marte y Venus. Pero antes vamos a recorrer las otras 2 conjunciones. Tenemos a Mercurio y Plutón también en Capricornio. Tenemos a la Luna, el Sol y Saturno, la divina Trinidad planetaria en Acuario. Y además Júpiter y Neptuno, que son los 2 regentes de Piscis, se encuentran en ese tercer signo. Seguramente se trata de configuraciones muy fuertes, muy sólidas, muy significativas. No voy a usar la palabra determinante, porque se trata del observador. Si lo podemos recibir desde la intuición, primero, encontramos una clave de los conocimientos ancestrales de la cultura china, de la cultura oriental. Son inmemoriales, surgen de la conexión más profunda de sabios que no se limitan al pensamiento, que no se limitan a la observación de los fenómenos, aunque por supuesto la primera conexión es a partir de esa observación, sino que pueden penetrar en capas muy sutiles que seguramente tienen que ver con el plano suprasensible, con la supraconciencia, y esa conexión se basa
en la intuición. Si volvemos a mirar ese recorrido de 3 signos, vamos a ver que Capricornio es el sabio, es el filósofo que sube a la montaña y se conecta con el conocimiento. La analogía entre ese sabio que en algún momento se encuentra con preguntas y que busca respuestas y que siente que no alcanza con la experiencia física de ascender o de observar el cielo, sino que necesita conectar con lo que ese cielo le está diciendo, sincronizarse con ese movimiento, no solamente entenderlo, sino asimilarlo, ese movimiento celeste, y fundirse con ese movimiento. Ese sabio de Capricornio se va moviendo hacia la percepción de algo que lo trasciende en la individualidad, lo que llamamos transpersonal. Y eso ocurre en Acuario. Y finalmente aparece la conexión profunda con una intuición de fusión con la creación, que es Piscis. En Piscis se encuentra Júpiter, ese Júpiter que antes mencionábamos desde otra idiosincrasia y otra lógica como el Tai Sui, y que va a ser la energía determinante de este año porque coincide en 15 grados con el signo astrológico chino del Tigre. Ahí se encuentran Júpiter y Neptuno, la conciencia diurna pero trascendental del dios, el que gobierna el Olimpo, que es Júpiter, y la conciencia suprasensible, que puede ser desde lo emocional, desde lo intuitivo, desde lo inconsciente, desde lo ancestral, Neptuno. Por eso, la incidencia que tiene este año en particular, el año nuevo chino, el año lunar, porque nos habla de lo ancestral, de mucha información que capa a capa se fue depositando como conocimiento arquetípico inconsciente en cada uno de nosotros y que durante mucho tiempo se fue racionalizando. Dejó de leerse esa información desde lo intuitivo. Por eso vuelvo a mencionar el I Ching. Cuando uno empieza a experimentar, y generalmente lo hace en el primer nivel desde el juego de las 3 monedas o de las varillas de Artemisa, empieza a querer comprender, no racionalmente, sino intuitivamente, cómo funciona la sincronicidad, cómo se da la sincronicidad, cómo la conexión entre lo minúsculo, esas 3 monedas, esa trinidad, me permite interpretar un texto poético multidimensional. Tiene tantas lecturas como preguntas aparezcan. Y puedo dar una primera lectura desde la mente racional, desde el pensamiento concreto, y después voy a ir pasando, como si fueran trigramas,
al pensamiento concreto, del pensamiento concreto al abstracto y del abstracto al pensamiento intuitivo, a esa voz interna que generalmente es producto de la conexión entre el corazón y nuestra intuición, lo que generalmente denominamos la glándula pituitaria, pineal, el tercer ojo. Hay algo que empieza a abrirse desde la conciencia y nos conecta con visiones que después, mucho después, nos proponemos traducir a palabras, seguramente con la dificultad que la palabra tiene para expresar lo que no es lineal, sino que es multidimensional. Ahí empieza de nuevo a decirnos cosas que vemos en esta carta de este primero, no cualquier carta astral. Los planetas están vibrando casi como monedas, como trigramas y hexagramas. Y es interesante tomarse un tiempito más para leerlos. Quería tomar apenas una línea de un hexagrama que se llama la comunidad de los hombres. Por supuesto refiere a hombres y mujeres. Y dice, la real comunidad entre los hombres ha de llevarse a cabo sobre la base de una participación cósmica. Y después agrega, no se trata de los intereses del yo, los intereses egoístas. En una comunidad los intereses tienen que ser aquellos que integran a todos, cada uno en su particularidad. En el último trazo de este hexagrama, la comunidad de los hombres se ocupa de decir que si bien no se llega al acuerdo total, no se llega a la integración de las ideas en una convergencia total, sabiendo que hay falencias aún en lo humano para poder integrar los diversos puntos de vista. De alguna manera hay un acuerdo tácito para que se respete ese nivel de interferencia, porque todavía no se ha llegado a conciliar la conciencia. Sería el pasaje de Acuario a Piscis. No se logra esa fusión, que no es la fusión de perder la identidad, sino la que reconoce a cada ser de ese círculo acuariano como una gota del mar. Una gota de ese mar pisciano que tiene que ver con la energía de este año del tigre Yan de agua. No es cualquier agua, es un agua de mucho movimiento, un agua de plena energía que no se limita a purificar, sino que mueve, que produce cambios. Volvemos a la carta, porque ahora vamos a hacer una reflexión meditativa sobre lo que cada uno de estos planetas está organizando de alguna manera como danza cósmica para guiarnos en nuestra meditación. Así como esas 9 estrellas del Loyú
Así se mueven estos planetas. Si empezamos con Venus y Marte, nos habla de la integración en nuestra identidad de los dos aspectos, de lo suave y de lo fuerte, de la quietud y el movimiento, de la creatividad y la receptividad. En lo meditativo, la clave es la receptividad. Y es interesante porque si miramos la carta, vemos a Marte y a Venus en trígono con Urano en Tauro. Y nos está diciendo desde lo meditativo que si la clave es la receptividad y Urano es la creatividad, ese Dios celeste, y no quiero olvidarme que el color desde el Feng Shui para este año es el celeste cielo o el celeste agua. Y el celeste cielo es el color de Urano. Ese planeta de la creatividad, como el rayo, es quien nos envía vibracionalmente la energía de lo que debe ser creado, que ya está en el plano celestial, en el plano de lo inmanifiesto, y que nosotros debemos recibir, valga la redundancia, como receptores, como observadores meditativos, sin forzarlo, como aquel Wu Wei que simplemente se abre en la inspiración del universo como medio para que algo ocurra. Se deja llevar por el movimiento de la energía. Ese movimiento que, como también dice el I Ching, el del fuego y el movimiento celestial tienen la misma dirección, pero ocurren en planos diferentes. Nosotros podemos movernos como el fuego y como el agua, pero si queremos tener una guía, nos entregamos a recibir ese movimiento que nos trasciende, que es el movimiento celestial. En particular, en este momento, Urano en Tauro nos habla de qué conexión tenemos con el plano terrenal. Y nos dice del cuidado que tenemos que tener por nuestro planeta. Ahí nos refiere directamente al signo chino del tigre, porque es como todo felino, un animal territorial, y Tauro es el territorio. Es cómo tomamos posesión de nuestro territorio, cómo lo protegemos, nos movemos en él, y lo debemos hacer innovando. Es muy probable que nuestro territorio ya no sea simplemente lo tangible en el sentido de que creemos que la tierra es inagotable. También hay capas que subyacen y que nos hablan de un respeto por la capacidad y la necesidad de la tierra y de nuestro planeta de reciclarse, de renovarse, sin que agotemos las energías. Entonces, de alguna manera este año nos propone el desafío de entender que si hay mucha energía, también tenemos que conservarla, tenemos que protegerla
y que hay ciclos, que la abundancia, que la fluidez del elemento agua también nos habla de que ese ciclo en algún momento pasa del agua al siguiente elemento. Son 5 elementos. El agua luego es contenida por el metal, o es el agua que absorbe la tierra y que riega a la madera, y esa madera es todo el reino vegetal. Precisamente la deforestación es aquello que va a absorber, que va a recibir el agua de las nuevas semillas, de los renovales, para que nuevamente sea forestado, reforestado nuestro planeta. Entonces, no es vía libre para el consumo de toda la energía del agua. Es entender que vamos a recibir la bendición del agua para un proceso que continúa y que es un proceso, por un lado, depurativo, pero también sanador. Marte nos dice entonces, hay una energía de acción, de conquista de nuevos territorios. ¿Desde dónde? Desde la creatividad. Debemos abrirnos a nuevas ideas, pero esas ideas no son meras copias y repeticiones. Si conectamos en meditación, vamos a saber cuáles son esas nuevas ideas. Vienen como el rayo, vienen del plano celestial, vienen de la inspiración, vienen del espíritu. Ya nos hemos dado cuenta en estos últimos años que las viejas ideas han traído consecuencias. Y Venus nos habla de la regeneración de la Tierra. Volvemos a la lectura de la carta con dos referencias. Mercurio retrógrado, que es el meditador, donde en Capricornio, que es el sabio, que sube a la montaña y medita, y lo hace de manera introspectiva, más allá que cumplido ya este salto a un nuevo año lunar, Mercurio, con esa experiencia meditativa de autoobservación, vuelve a ponerse directo y está en conjunción con Plutón, que es el gran transformador. Plutón, que es el regente de Mercurio, el opuesto complementario a Tauro, del que recién hablábamos con Urano, y que nos habla del eje lunar Urano, Tauro, Escorpio. Tauro, Escorpio como nodo norte y nodo sur respectivamente de la Luna, hablándonos de nuevo de asimilación de nuevas ideas, ese rol de Mercurio. Y Escorpio, cuyo planeta regente hoy en Capricornio es quien nos habla de la transformación. ¿Y en qué campo? En el campo subterráneo del elemento agua. Entonces, de nuevo, así como hay un eje secuencial entre los 3 signos transpersonales que nos hablan de estructura en Capricornio, una estructura sólida, sustentable para las transformaciones. Y nos lleva luego a Acuario, que son las nuevas ideas no separadas y disociadas del entorno, sino en círculo. El nuevo orden se apoya en la comunidad de los hombres, en esto de integrar circularmente las ideas de todos, no las ideas egoístas que imponen poder sobre los demás. En Acuario encontramos, como decíamos, a la divina Trinidad astrológica,
al Sol, que representa la esencia individual, ¿no? Nuestro Apolo, nuestro niño solar que después crece, a Saturno, que es el padre, la autoridad, y a la Luna, que es la madre, que es la sensibilidad, la protección, el cuidado, el afecto. Entonces, en esa divina Trinidad, Padre, Madre, Hijo, aparece la explicitación directa de la energía crística, porque ahí aparece aquel que nace para mostrarnos un nuevo camino, un nuevo Tao, o retomar ese Tao, porque el Tao es infinito y cíclico. Ese sol en Acuario nos habla de conectar con la propia autoridad, pero desde la sensibilidad que une lo paterno y lo materno, lo que da forma en el mundo externo y lo que gestó esa forma en la interioridad del vientre materno. Entonces, desde esa unión, que es en otro nivel lo que nos proponía Marte y Venus, ¿no? El acto de la unión en la intimidad para gestar una nueva vida, ahora se convierte en esa divina Trinidad ya en un plano no solamente de cuerpo físico, como es el elemento tierra en Capricornio, sino desde el cuerpo etérico, sutil de Acuario. La conexión con el tercer ojo y con el chakra corona. Y para eso, decíamos, tuvimos que atravesar primero por Capricornio, que es el árbol y es la montaña, y es esto de desanudar la energía kundalini que sube, se eleva por la espina dorsal, el árbol. Y aparece, después de ese tránsito, aquel gran duque, aquel Taisui de el cuadrado de los Yu, que este año se encuentra ocupando 15 grados el signo de el tigre, que refiere a Acuario y que nos dice ese árbol tiene que seguir creciendo, ¿no? De esa semilla original los brotes siguen creciendo y son alimentados por el agua. Pero es un agua que va a inundar los terrenos como ocurre con los terrenos de siembra y cosecha del arroz, que van a alimentarnos, pero que también nos está diciendo que nos tenemos que alimentar de el conocimiento más profundo de nuestra esencia humana, la comunidad con los hombres, hombres y mujeres, que incluye nuestro inconsciente, que incluye nuestro supraconsciente, que incluye nuestra historia en el presente. Nuestra historia converge en el presente. No es volver al pasado, conocer sobre la filosofía del Tao, del budismo o del confucianismo, que son los tres pilares, por ejemplo, del libro de las mutaciones, sino entender que se trata de conocimiento perenne, de conocimiento que nos trasciende. Hablamos de tres signos trascendentales, transpersonales. Y ahí se encuentran Júpiter, que nos habla de las múltiples posibilidades, de la capacidad de manifestar toda esa información que está latente en el plano celestial, en ese plano de Urano,
aquel que nació de Gea y que después se convirtió en amante de Gea y que fue padre de Saturno. Bueno, de alguna manera hay un círculo completo que nos habla de resignificar el sentido de la creación y la importancia de mirar el movimiento celestial para entender que debemos recibir esa información y el canal para hacerlo es meditativo. Recibo, me convierto en un medio, en un canal. Todos somos canales. A veces lo experimentamos cuando estamos muy atentos en algo y aparece una idea impensada. Pero podemos hacerlo metódicamente, podemos hacer un ejercicio metódico, y si de algo son ejemplo los orientales es en el método. Y si nuestro proceso meditativo es Yan, y es muy probable que este año nos pida eso, que nuestro proceso meditativo no sea estar sentado, zazen, sino en movimiento, incorporar técnicas meditativas que nos hagan conectar con nuestros cuerpos, con nuestro cuerpo físico desde ya, como por ejemplo el yoga o el tai chi o artes marciales. Es decir, hay otras maneras de conectar con nuestro cuerpo. De eso nos habla Piscis en relación a Neptuno. Bueno, nuestra vuelta al origen, aquello que olvidamos, que es lo que viene a recordarnos toda esta información ancestral. Lo podemos explorar desde lo chamánico aquí en América, o desde las culturas nórdicas, los celtas, o de las culturas que vienen de Oriente y de Medio Oriente. Todas nos hablan de un momento de renacer. Ya lo decíamos, a fuerza de ser reiterativos, quien no nazca por segunda vez, quien no nazca en espíritu, sigue en esta rueda infinita del samsara que es karmática. Entonces, lo primero es aceptar nuestro karma, aceptar nuestras emociones, recibirlas con responsabilidad capricorniana, observarlas en el otro, en espejo, en círculo, sabiendo que cada uno de los miembros del círculo nos están mostrando parte de aquello que está en nuestro interior, a veces sin sanar, y que eso converge en el mar. Todos los ríos convergen en un mar que nos fusionan y que nos hacen idénticos, no iguales. Por eso ya en el trigrama, en el hexagrama de la comunidad con los hombres, algo nos dice que todavía falta algo más, un paso más para lograr esa fusión profunda. Así que los invito a el ritual de la purificación en el inicio de este año lunar con elemento agua, a través del agua. La más sencilla es a través del propio bautismo, a la manera que cada uno quiera, pero también recibiendo el agua como líquido de purificación interna, que no tiene reemplazo, es el líquido vital. Y por qué no purificando nuestra casa,
a través de la limpieza con el agua, de lo cristalino, de la incorporación de los cristales, pero también a partir de incorporar el agua como afecto, como sensibilidad, que eso sea parte de lo cotidiano, que el agua sea ahora el canal de comunicación. Lo ha sido hasta aquí el aire y no deja de serlo, porque el aire es el que le da movimiento al agua. Ahora incorporar el agua desde lo sensible, que sea parte de lo nuestro, que podamos compartir nuestras emociones, pero también nuestros sentimientos, nuestro sentir, para que suene más a verdad que otra cosa. Nuestro sentir más puro, más cristalino. El agua nos propone como desafío la transparencia. Así que feliz nuevo año, feliz nuevo ciclo, si simplemente lo tomamos como un ciclo más de estos ciclos lunares que nos conectan con la energía Yin, a pesar de que es un año Yang, y que hacen que las dos energías se pongan a la par. Eso es el Tao, eso es el camino. Movimiento constante y dos energías que no pueden prescindir de la otra. Un gran propósito, un gran sentido de transformación para este ciclo que se inicia, y cierro con una referencia fundamental que no es a la carta, sino a los números, y es que el día posterior a este día 1, obviamente el 2, se abre un portal vibracional magnífico que es 2 del día, 2 del mes, 2, 2, 2 del 2022, que por un lado converge con el Loshu desde la idea de que los opuestos complementarios, los dos refieren al elemento tierra, además del agua, el 8 es elemento tierra, son el 2 y el 8 energías yin, opuestas, complementarias. Los dos tienen que ver, en referencia al Loshu, con dos energías muy fuertes que ocurren este año en el noreste y en el sudoeste, que de manera fractal se representan en la zona de nuestra casa que recibe esa energía desde el noroeste y la zona de nuestra casa que recibe esa energía del punto magnético del sudoeste. Así que hay una correspondencia directa con esta energía de Júpiter también en oposición. Podemos hablar entonces también de Piscis Virgo, porque es una energía de lo virginal, la energía del número 2, y que tiene que ver directamente con la energía de la sanación a través del entendimiento de que tenemos que sincronizarnos con el sistema natural suprasensible, la energía suprasensible que nutre y protege a los tres reinos de la creación. Pero reduciendo todos esos dos de la fecha nos da 1. Antes nos da 10. Las 10.000 cosas a las que refiere el Tao y que nos habla de la creación como totalidad, pero que al reducirse a una sola cifra es el 1, el número de inicio. Es desde el Loshu, el 1, la puerta de entrada al templo. Es desde esa puerta que empieza a moverse la energía, como indica esa secuencia del sello Atlante,
del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5 y así sucesivamente. Obsérvese que en el centro del Loyu, en el 5, donde hay un poder magnífico del que también va a poder hacer uso este tigre y que tiene que ver con el amarillo dorado, el amarillo imperial, como otro color a tener en cuenta este año, no solamente el celeste del cielo y del agua. Todos los movimientos atraviesan ese 5. No hay manera de pasar de un número a otro en el Loyu sin pasar por el 5. El 5 es el centro, es el Tao, es el equilibrio, es una fuerza poderosa. Quien está centrado consigo mismo, quien logra ese centro que está ligado también con el quinto chakra, tiene todo el poder para entregarlo a los demás. No es un poder autoritario, es un poder de autoridad de sí mismo. Ese portal se abre para todos, ya estamos hablando de numerología universal, ni siquiera del Loyu, ni siquiera del I Ching. Se abre para todos al día siguiente del nuevo año chino. Entonces, ¿cuántas sincronicidades? Que son más que un producto de las asociaciones que puede hacer Mercurio como regente de Géminis y de Acuario y de Piscis. Sino que son producto de meditación profunda. Esa es la gran invitación, perdón, que nos hace esta luna en Acuario. Bendiciones para todos. Buwei. Nos estamos viendo. Gracias.